buenos días. Otra vez yo, la licenciada Selene Navarro, con una nueva sesión para ustedes, chicos de Pedagogía para el Centro Universitario Huatusco. Como bien lo hemos visto en sesiones anteriores, hemos estado analizando punto por punto y a detalle los pormenores de la Revolución Mexicana, que si bien es cierto y como ya lo comenté, estalló posterior a lo que fue la época y dictadura del Porfiriato, gracias a Francisco I. Madero. Bueno, Francisco I. Madero vino como que a estabilizar la situación económica, política y social del país posterior a la dictadura de Porfirio Díaz. Pero acuérdense que, como les comenté, el peor error que pudo haber cometido Francisco I. Madero fue poner y colocar como vicepresidente a Victoriano Huerta, quien siempre tuvo ambiciones y quiso matar a Francisco I. Madero como actor intelectual, y una vez asesinado Francisco I. Madero, logra obtener así la silla presidencial. Pero ¿qué ocurre cuando obtiene la silla presidencial? Bueno, se arma una rebelión en su contra, toda vez que se trataba de un usurpador, comandado por Venustiano Carranza, quien era íntimo amigo de Francisco I. Madero, asesinado. Y pues bueno, al norte del país, para poder organizar a esas tropas, que se armó nada más y nada menos que con gente mexicana de aquel entonces, que no teníamos el armamento militar ni mucho menos, se organizó el ejército constitucionalista, comandado por Venustiano Carranza, pero en el norte del país, y tanto también en el sur, necesitaba quien lo apoyara con esa organización. Es así como en el norte pone en el noroeste a Álvaro Obregón y en el norte a Francisco Villa, mejor conocido como el Centauro del Norte. Y por la parte sur colocó a Emiliano Zapata con su famoso lema Tierra y Libertad, porque era de las localidades más pobres, lo que era el sur y sureste del país. Bueno, fue así como se organizó el ejército constitucionalista. Este ejército, que fue armado, como lo dije anteriormente, con gente mexicana, que tuvo también el armamento militar de Victoriano Huerta, porque el armamento militar iba y venía de un lado a otro. Una parte estaba en manos del ejército constitucionalista y otra parte estaba en manos del ejército de Victoriano Huerta. Y fue así como se enfrentaron en una lucha tétrica de 7 años que estalló en 1910 y terminó hasta la toma de Zacatecas en 1917, y formalmente la Revolución Mexicana termina con la Constitución del 5 de febrero de 1917. Pero hay un pormenor que te debo de platicar antes de esta maravillosa Constitución, que por cierto ya tiene 103 años de estarnos legislando. Antes de que ocurriera la conformación de esa Constitución de 1917, te debo mencionar que en 1914, o sea, 3 años antes, se obligó a Victoriano Huerta a que saliera del país, y él se fue a Estados Unidos, se refugió allá porque se le obligó a salir. Llegó el momento en que él presentó su renuncia como presidente de los Estados Unidos mexicanos. Pero tú dirás, bueno, entonces, ¿qué ocurrió en los 3 años posteriores? En esos 3 años, como bien lo vuelvo a mencionar, acuérdate que el país estaba dividido en norte, centro y sur. Y por increíble que parezca, lo que fue Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Francisco Villa y Emiliano Zapata empezaron a disputarse la silla presidencial. Increíble. Tú te preguntarás, ¿cómo es posible que siendo amigos, siendo colegas del mismo movimiento armado, ahora se estuvieran disputando ellos la silla presidencial? Bueno, durante esos 3 años prácticamente vivimos una especie de anarquía, pues no hubo como tal un líder 100% constitucional, un presidente formal en esa silla, porque se estaban disputando la silla entre ellos 4. Sin embargo, lo que fue nuestro manco de oro, mejor conocido como Álvaro Obregón, terminó apoyando a Venustiano Carranza. Ya eran 2 contra Emiliano Zapata y 2 contra el Centauro del Norte, que era Francisco Villa. Francisco Villa, por su parte, era como que era el más aguerrido contra los ideales de Venustiano Carranza, pero finalmente no pudo quitar a Venustiano Carranza de la tan aclamada silla presidencial, y lo que fue el 1 de mayo de 1917, toma las riendas del país Venustiano Carranza, el 1 de mayo. Pero cuando toma la silla presidencial, en febrero, unos meses antes, es cuando se logra armar la Constitución del 5 de febrero de 1917, mediante la toma de Zacatecas. ¿Por qué la toma de Zacatecas?
porque Zacatecas era un lugar sitiado. Cuando antes de que se expulsara del país a Victoriano Huerta, era un lugar sitiado por las tropas de Victoriano Huerta, y cuando logran establecerse ahí, Venustiano Carranza convoca al pueblo a que se haga un poder legislativo, un Congreso Constituyente, que ahí se instalara, y dijo que por cada 70,000 habitantes se diera un diputado, y fue así como por cada 70,000 se dio un diputado. Se instala ese Congreso Constituyente con los diputados de aquel entonces, ojo, no había senadores, y fue cuando se crea esta maravillosa Constitución. Pero ahí agárrate porque viene algo súper interesante. La Constitución Política del 5 de febrero de 1917 se dividió en dos partes, en la parte dogmática y en la parte orgánica. A partir de ese momento, la parte dogmática, que se instaló de los artículos 1 al 29, esto en cuestión política, y la parte orgánica del 30 al 123. ¿Qué nos decía la parte dogmática? Bueno, Venustiano Carranza fue muy exquisito en ese detalle. Trató de que en la parte dogmática se hablara de nuestras famosas garantías individuales. Ojo, hasta ese entonces ese término era sumamente desconocido. Pero ¿en qué consistían estas garantías individuales? En esos derechos que tú solito como mexicano ibas a tener a partir de entonces, muy independientemente de los demás mexicanos. Tú solito ibas a disfrutar de estas maravillosas garantías que para efecto de esa Constitución iban a ser de 4 tipos: la garantía de seguridad, igualdad, libertad y propiedad.